Jaime Bracho tiene una terapia además de ultrasonido terapéutico, pero antes de hablar de lo que es esta terapia, Jaime, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias. Y además de saber, bueno, un poco de la especialidad de la otorrinolaringología, ¿qué es un foniatra? ¿Para qué sirve el foniatra? Perfecto. El foniatra generalmente, es muy vieja la especialidad, pero en el continente europeo. Aquí en Latinoamérica somos muy nuevos. El foniatra es un médico especialista de la patología de la comunicación humana. Y cuando hablamos de la comunicación humana, estamos hablando del lenguaje, habla y voz, que son tres segmentos diferentes. ¿Habla? Voz y lenguaje. Y lenguaje. ¿Okay? Ok. Nosotros somos unos patólogos de la comunicación. Ajá. Estudiamos, diagnosticamos y rehabilitamos los problemas que se presentan en el lenguaje, como son las afasias, cuando uno no comprende lo que le dice o cuando uno no puede expresar por una lección a nivel cerebral. En el habla, que es la articulación, cuando tenemos trastornos en el ritmo o en la articulación de los fonemas de las palabras. Y en la voz, ejemplo muy común, los niños cuando tienen rotacismo para producir la R. ¿Y eso se cura? Sí, como no, hoy en día todo eso se cura. Todo eso se cura. Y tenemos la voz, que son las ronqueras, muy frecuentes en los locutores, cantantes, periodistas y toda aquella persona que utiliza la voz como instrumento de trabajo. Gracias a Dios, el esfuerzo que hicieron grandes pioneros aquí en Venezuela, como el doctor Davoín, el doctor Oscar Ferrer, que en paz descanse, iniciativamente con el Ministerio de Sanidad y la Universidad Central de Venezuela, donde yo fui por lo menos el último de ese convenio de la formación de foniatra, y tenemos una sociedad de foniatría aquí en Venezuela también. ¿Okay? Lo que pasa es que todo nuevo choca al principio, porque la sociedad de otorrinos, la sociedad de los fonoaudiólogos a nivel internacional, siempre ellos creen que venimos a quitar el puesto. No, al contrario, venimos a solucionar problemas de la comunicación humana. Nosotros siempre respetamos a los fonoaudiólogos, que aquí le decimos terapistas del lenguaje, igualmente a los otorrinos. Y nosotros tratamos de trabajar conjuntamente con ellos para solucionar los problemas de la comunicación humana. Gracias a Dios, la técnica que yo inventé disminuyó el tiempo de la rehabilitación. Una rehabilitación de la voz pasaba hasta un año. Con la técnica del ultrasonido terapéutico se redujo a un mes. Vamos a ir por partes. Esta técnica, este ultrasonido terapéutico o esta técnica específicamente ataca, aborda o ayuda, controla o mejora problemas de proyección. No, la técnica va a curar afecciones de la patología vocal. Ejemplo, los nódulos vocales, que son muy frecuentes en los cantantes. Las hemorragias cordales, que se le presentó a una cantante muy famosa. Los hiatos glóticos, que es muy frecuente en los locutores y los periodistas, es lo que llaman por ahí vulgarmente el jadeo. Y los problemas de laringitis, ya sea por viral, bacteriano, todos procesos. Podemos detallar cada uno de ellos, por ejemplo, los nódulos vocales. Los nódulos vocales. ¿En qué momento uno se da cuenta que tiene un nódulo? ¿Hay quizás una protuberancia o no la hay? De repente amanezco y no puedo hablar bien, de la nada pasa esto. Muy importante. Fíjese, la persona que tiene nódulos vocales, cuando ella se levanta, su voz está normal, pero en la medida que ella comienza a utilizar la voz como mecanismo de trabajo, comienza a perder el tono y se produce una distorsión de la voz y es lo que llamamos ronquera. Y la persona llega en la tarde totalmente sin voz.
ya eso se va haciendo permanente todos los días. Llega un momento que no quiere hablar porque sus cualidades de la voz totalmente están distorsionadas y la comunicación no es efectiva. Ok, eso es cuando tengo... Nódulos vocales. ¿Cómo yo puedo determinar que tengo nódulos? Bueno, muy fácil. ¿Cuál es el primer médico que yo debo acudir si El de foniatra. repente? El foniatra. El foniatra es un médico especialista, como te lo dije anteriormente, de la comunicación humana. Nosotros manejamos todos los problemas del lenguaje, habla y voz. Sí, sí, sí. ¿Ok? Generalmente nos acostumbramos a escuchar las patologías de la voz por el oído. Cuando yo escucho una persona que me llega a mi consulta, inmediatamente digo, tiene una parálisis vocal, porque tiene lo característico que es una voz bitonal. Generalmente cuando vienen por un hiato, que es lo que llamamos vulgarmente, se nos van los gallos, esa persona tiene un hiato glótico. Generalmente cuando vienen con nódulos, vienen con cansancio vocal, doctor, hablo y se me va toda la voz, eso ya es un nódulo vocal. Así sucesivamente, cuando se pierde la voz, que se le presenta mucho a los cantantes, por hacer el esfuerzo durante una presentación, se produce hemorragia cordales en la cuerda, como el caso de una cantante muy famosa, y eso hace una ronquera permanente. Todas esas patologías funcionan, están constantemente. Estas personas que de repente hablan, que tú dices, ay, habla, el tono de voz es como chillón, como dice uno coloquialmente. Muy bien, fíjate bien. Acabas de decir una cosa que es muy importante. Los locutores aquí en Venezuela estaban acostumbrados, los que fumaban y bebían mucho, a producir la hipertrofia de las bandas ventriculares y producían voz chillona, ronca, muy grave. ¿Ok? Esa voz es una voz que molesta al oído de las personas. ¿Okay? Anteriormente en la comunicación le agradaba al Marcati porque ellos decían que, bueno, una voz grave es muy bella, igualmente muchas mujeres le encantan tener esa voz grave. Pero ¿qué sucede? Esa hipertrofia va trayendo con el tiempo problemas de deglución y problemas de respiración. Entonces el paciente termina peor. Aquí en Venezuela muchos locutores famosos tuvieron esas hipertrofias de bandas ventriculares. Hoy en día con esa técnica de ultrasonido se cura en 1 mes y medio. ¿Cuál es la forma de abordarla? ¿Cuál es ¿De qué va la terapia? Muy bien. Anteriormente tú me hiciste una pregunta muy importante, ¿cómo detectamos? Existe el laboratorio de la voz. ¿Qué es el laboratorio de la voz? Nosotros también acabamos de inventar lo que se llama el triángulo de la voz. El triángulo de la voz es precisamente un método de diagnóstico científico que demuestra cuál de las cualidades está alterada. Ejemplo, si tú tienes un problema nasal por el tabique desviado, una hipertrofia con este, tu timbre nasal se pone hiponasal o hipernasal cuando se perfora todo el tabique y hay una amplificación del sonido. Igualmente, si tienes un tapón de cerumen, que es una patología funcional, no dañina y común, tú no puedes escuchar muy bien y te ves obligada a aumentar la intensidad de la voz. Eso produce daño y produce nódulos vocales. Automáticamente. Automáticamente. O la gente que habla así cuando que grita de repente. Exactamente. No se escucha, claro. Nosotros estamos promocionando el triángulo de la voz como algo obligatorio para todas las personas que utilizan la voz como mecanismo de trabajo, que lo hagan 2 veces al año. Porque tú utilizas la voz como instrumento de trabajo. Tú debes revisarte tu triángulo de la voz, porque el triángulo de la voz es el que te da la permanencia en este ambiente. Si tú tienes un problema nasal, un problema en el oído, te afectan las cuerdas vocales. Claro, llega un momento en que te cansas. Exactamente, te cansas. Entonces nosotros en el laboratorio de la voz hacemos exámenes de audiometría tonal para ver el umbral de la audición, si está dentro de los límites normales. Hacemos estudios de la nariz con la rinocopia anterior o una nasofibroscopia para ver su estructura. Las personas que escuchan música todo el día con ¿cómo se llama? Con estos con los audífonos. Que de repente tú estás en un punto de la casa, de la sala, de una oficina, del banco, y hay alguien que tiene los audífonos y tú casi escuchas lo que esta persona está escuchando y esta persona tiene audífonos. Tú le hablas y no te escuchan. ¿Cuáles son las consecuencias si tomamos en cuenta este ejemplo del triángulo de la voz? A largo plazo va a presentar una hipoacusia. Puede dañar el nervio auditivo
y puede presentar una hipoacusia de tipo neurosensorial. Va perdiendo su audición y eso va a traer problemas de la voz. Pasa mucho en jóvenes, ¿no? Muy frecuente en esa frecuencia que son los jóvenes que utilizan mucho los celulares con sus audífonos. No, que escuchan, sí, que de repente Sí. están escuchando música todo el día o que quieren de repente No, lo pueden utilizar, distraerse. pero lo que no se debe usar, acuérdate que los extremos son malos. Ellos pueden usar los audífonos, no está contraindicado, pero el problema es que tú no debes dar ni mucho volumen ni usarlo frecuentemente. Ahora, esta terapia o este método de ultrasonido terapéutico, por ejemplo, si con esto tratamos los nódulos, Los nódulos vocales, ya no los operamos. te le iba a preguntar justamente eso, ¿ya Antes- no los opero? Yo tengo más de 20 años sin operar nódulos vocales. Muchos colegas siguen operándolo porque no quieren aceptar la técnica del ultrasonido, pero tú te imaginas que yo te diga, no te voy a llevar a pabellón, y en un mes tú estás curada. Solamente con disminuirte el trauma de meterte a un pabellón, tú dices, no doctor, aplíqueme el ultrasonido. Eso fue un estudio científico, a doble ciego, donde participaron 20 personas, se utilizó un placebo y todo eso. Y cuando se abrieron las carpetas, se demostró científicamente que los que se le había aplicado la técnica, había desaparecido los nódulos vocales. Escribe una persona en nuestro canal en YouTube, soy Globovisión o Globovisión en vivo. Buenos días, ¿cómo una persona puede modificar cuando de repente tiene la voz fuerte y se le va el gallo? ¿Eso se puede modificar? Le pregunta. 100%, eso es lo que se llama hiatus glótico. Con la técnica del ultrasonido se cura totalmente. Escribe Raquel Alemán, buenos días. A mí me dio una fuerte infección de oído hace 6 años, pero ahora me la paso con mucho dolor de cervical y cabeza. Cerrar a raíz de eso y el oído me pica demasiado y me mareo. Pregunta. Bueno, yo le recomiendo a esa persona que debe ir a un foniatra o a un otorrinolaringólogo que le examine bien el oído para ver si en verdad hubo daño por esa infección. Ahora, ¿cómo no confundir la patología de cuando son las afecciones de la voz, como usted lo dice, hablar en la voz y el lenguaje, habla, voz y lenguaje? ¿Cómo no confundirlo y de repente irme directamente a un otorrinolaringólogo desde mi inexperiencia o desde mi ignorancia quizás en temas de salud, ¿no? Cualquier persona que no sea médico va primero al otorrino y de repente pues te tratan algo que no es, porque en el camino te consigues de todo. Eso es correcto. Yo, gracias a Dios, tengo las dos profesiones. Bueno, en su caso, pero quizás no todo el mundo puede ir a su consulta porque no están en Caracas. Yo estoy en Caracas. Sí, le decía no, que me quizás refiero a los todo que el no están en mundo. Caracas. Bueno, fíjese bien. Generalmente, si no hay foniatra en la zona y no hay terapista de lenguaje, bueno, debe acudir al otorrinolaringólogo y, bueno, él detecta. El problema es que los otorrinos, yo soy otorrino, no tenemos conocimiento de la patología de la comunicación humana y se pueden equivocar. Han visto casos de Por eso. otorrinos que han llevado pacientes a operar y cuando uno se da cuenta es una muda y quiere operar una cuerda que está haciendo cambio evolutivo hormonal y no era tratamiento foniátrico y no tratamiento quirúrgico. Y eso ha pasado. Ahora, en el caso de los adolescentes cuando están en este proceso, Esa es la muda vocal. esa muda vocal, Muchos Es otorrinos no importante- la conocen muy bien y creen que es una patología orgánica. Y son justamente le quería preguntar eso, esto es un mensaje para todas las mamás o Adolescentes. papás que nos están escuchando en este momento, que de repente tú dices, bueno, está cambiando la voz, es normal. Eso es normal. Pero es normal o sería conveniente que cuando mi hijo esté cambiando la voz en este proceso de crecimiento, de desarrollo, yo lo llevo a un foniatra. 100%. Tú al llevarlo a un foniatra, él te puede decir, te estudia la anatomía del aparato fonador, aprovecha, le aplica el triángulo de la voz y observa si su evolución es funcional. No, señora, dentro de tantos años, él va a tener su voz, si es hombre, grave, si es mujer, aguda. ¿Por qué? Porque las anatomías de las cuerdas vocales son características para cada persona. La huella del siglo XXI y la que va a sustituir a la parte visual es la voz. El mundo que se nos avecina es el comando de voz. Todo se va a manejar con la voz. Por eso la importancia de un foniatra. Ya todas las computadoras se van a manejar. Hasta Google está preparando ya formatos donde todo se va a manejar con la voz.
Aquí escribe Alfredo Araujo, tengo una pregunta, tengo molestia desde el mes de diciembre con mi voz, he tomado de todo y hoy en día que amanezco bien y hoy hay días en los que amanezco bien y cuando fuerzo la voz me siento mal. Bueno, yo le digo, ¿Qué pudiera estar pasando yo le digo ahí? al amigo Alfredo que el peor enemigo es la automedicación. Ok. Las personas deben acudir al médico especialista, en este caso al foniatra, para que le examine su triángulo de la voz y vea qué está afectado, si es tratamiento médico o si es tratamiento de rehabilitación vocal. Y ahí entra la técnica del ultrasonido terapéutico. Y justamente a propósito de esta maravilla que usted habla de lo que es la terapia o el ultrasonido terapéutico, se pudiera de alguna manera tratar algunas afecciones que para evitar que se avancen, no solamente llegar de repente al punto de decirle, doctor, no es lo mismo llegar con un nódulo o ir en camino A y que de repente la terapia esta me pueda ayudar, ¿cierto? Eso es correcto. A ver, aquí tiene un comentario en la cuenta en Instagram. José María de Jesús, felicitaciones por el programa. Fui operado y me quitaron la mitad de la tiroides por un nódulo. A partir de allí, mi voz quedó afectada. ¿Esto se puede mejorar? Sí, cómo no, cómo no. Yo creo que si el operado, no sé, él dice que le ha quitado la tiroides. Dice, buenos días, fui operado y me quitaron la mitad de la tiroides por un nódulo. A partir de allí, mi voz quedó afectada. Ya entiendo. El nódulo estaba en la tiroides, no en las cuerdas vocales. Le hicieron una tiroidectomía y se llevaron el nervio laringio que inerva las cuerdas vocales y le provocaron una parálisis. Con el ultrasonido, las parálisis vocales, cuando son leves y moderadas, también se curan 100%. En nuestra cuenta en YouTube, vamos rapidito aquí a YouTube, que hay algo porque voy a ir aquí como se dice, pimponeando las preguntas. En YouTube, nuestro canal en YouTube, Soy Globovisión, escribe Isabelia López Flores. Tengo disfonía espasmódica desde diciembre del 2018. Fui operada de un nódulo en tiroides en el año 2009. Ok, fíjate bien, para la señora que dice que tiene disfonía espasmódica, esa es una patología vocal que actualmente no sabemos por qué se produce, pero gracias al ultrasonido que tiene efecto antiespasmódico en los músculos extrínsecos y extrínsecos, la persona mejora bastante. Nosotros hemos llevado un protocolo con esta patología y nos da unos resultados excelentes. Muchos pacientes que han tenido disfonía espasmódica han logrado controlar, no curar, vamos a hacer una aclaratoria, controlar, es igual como el diabético, que se controla la diabetes. El paciente con disfonía espasmódica, nosotros les enseñamos a controlar con el ultrasonido su espasmo a nivel del laringio y mejoran. Escribe Seija Rizzi en Instagram. Tuve problemas desde muy niña con la voz, quedé sin habla desde los 5 y tuvieron que operarme y me diagnosticaron con papiloma. Después de tantas operaciones recuperé la voz. Pregunto, ¿puede aparecer nuevamente este problema de quedar sin voz? Bueno, los papilomas laringeos, que son muy frecuentes en los niños, generalmente ellos se hacen una poda constante y eso hay que decírselo al paciente. Cuando ellos nacen con esa patología, hasta pueden llevar hasta 5 o 6 operaciones y llega un momento de tantas podas, la mata no crece y la persona tiene su voz excelente. Escribe Carlos Gar, buenos días, ¿qué se puede hacer o tomar antes de grabar un video de media hora y no tener problemas con la voz? ¿Cuál pudiera ser la preparación para los cantantes, para las personas que hacen de repente estos trabajos de doblaje de voz, que tienen que utilizarla, que tienen que cambiar inclusive pues el tono de la voz o hacen un esfuerzo especial? Para las personas que que son profesores, que tienen de repente que hacer una proyección, para los conferencistas, ¿cuál es bueno, y para todo aquel que utilice su voz y deba además tener un poco de proyección de la voz, dadas las circunstancias o el aforo donde esté? ¿Cuál es esta recomendación que se debe hacer? Bueno, ya entramos en un parámetro llamado higiene vocal. ¿Qué es la higiene vocal? Señores, si usted utiliza la voz como instrumento de trabajo, usted no puede fumar. ¿Por qué? Porque la nicotina es un vasoconstrictor, le seca las cuerdas vocales y es como si tú estuvieras prendiendo un motor de un vehículo sin aceite. Daña las cuerdas vocales. Señores, es muy importante, donde tú vas a hablar tienes que tener micrófono, porque el micrófono te ayuda a modular tu voz.
Ok. Es muy importante la hidratación. ¿Por qué debemos tomar el agua? Porque las secreciones que se forman para lubricar las cuerdas vocales, el 80% es agua. Antes, durante, después. Antes, durante y después. La temperatura del agua. La temperatura del agua tiene que ser normal. No puede Temperatura ser ni ambiente. exacto, ni fría ni caliente. ¿Qué otra Eso es muy recomendación? importante. Otra recomendación. Caramelitos de menta, tecitos. Bueno, los caramelos de menta tú los puedes tomar, no hay ninguna contraindicación. Y si tienes mal aliento, más rápido tienes que tomar caramelo. Pero lo más importante es la hidratación. Si tú te hidratas antes, durante y después, tú puedes hacer tu presentación sin problema. Escribe Livia Clemente, ahora nos vamos a Twitter. Repíteme la cuenta en Twitter, Yeru. Entre Noti GB, perdón. Entre Noti GB. Tengo muchas cuentas. Miren, Livia Clemente, si hay molestias en la lengua, ardor, picor y pesadez para pronunciar la R, dificultad para tragar. Esto lo escribe una persona. Richard Salazar. El doctor, ¿cómo puede orientar sobre la microtia en un niño de 5 años? ¿Es operable con garantía de permanecer? ¿Hay trasplante de oreja? ¿Cuál es la mejor solución? Dios les cuide. Y Reinaldo Rafael Rivero, entre otros mensajes, ¿por qué las personas que gaguean cuando cantan no lo hacen? Tengo un hermano que es gago, es más, dice, bueno, nada, que tararea, pero cuando canta lo hace corrido, eso lo vamos a responder. ¿Y por qué la persona tiene este tipo de afecciones? ¿Cómo se puede controlar, mejorar o curar en este sentido? Vamos a ir a hacer una pausa. Jaime Bracho, médico otorrinolaringólogo y foniatra, @doctor Jaime Bracho, es su cuenta, la tiene en pantalla. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Lo importante que es saber cuál es el especialista que nosotros debemos acudir. A veces por querer ahorrar un dinero, bueno, no vamos a tal o cual especialista por desconocimiento, quizás le apuntamos a un mal especialista y pare usted de contar. Entonces yo creo, y usted por favor doctor corríjame porque debe ser igual para ustedes, cuando uno va al médico uno tiene que primero escuchar un poco las recomendaciones. A veces uno le apunta a un médico, te da feeling y te da feeling. Yo he ido a médicos que me dan feeling y de verdad no me he equivocado, gracias a Dios. Hay otros en los que definitivamente no tengo el feeling, por muy buenos que puedan ser, pero siempre hay alguien que también pueda ser tan bueno como ese doctor y no vas al médico porque no hay feeling con el doctor. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Y además de eso, para darle la palabra, doctor, la secuencia que hay que seguirle a los tratamientos. Yo le decía al doctor que conozco una persona que quiero muchísimo, pasó a otro plano hace 2 días, la operaron de la tiroides, 3 meses después empezó a sentir afecciones, le dolían los miembros superiores, empezó a sentir fatiga, le dio disnea, dejó de hablar y falleció lamentablemente. Me enteré ayer, además fue una noticia muy impactante. Entonces yo le decía al doctor, ¿por qué pasa esto, doctor? Y el doctor dice, los médicos, uno trata una patología, pero hay que darle seguimiento a la... Sí, generalmente una patología de la tiroides, el cirujano de cabeza y cuello o el oncólogo, cirujano de la patología ya sea benigna o maligna, él soluciona el problema orgánico. Muy bien, pero después tiene que ir al especialista endocrinólogo o médico internista para que le maneje la ausencia de esas hormonas que estaban en la tiroides. Y posteriormente las secuelas que quedan, que son los problemas de voz, tiene que ir al foniatra. Conjuntamente esa secuencia tiene que hacerla para que el paciente no llegue a lo que le pasó a tu amiga. Claro, tiene que ir porque además que yo escucho mucha gente que sufre de tiroides. Sí, Son sí. montones de personas que sufren de tiroides. Sí, Lo sí. importante que es además, doctor, el cuidado, el tratamiento y el cuidado oportuno, mejor dicho, ¿Cómo no? a los problemas de tiroides, porque he escuchado gente que inclusive toma medicamentos así deportivamente y resulta que tiene contraindicación los medicamentos. Perfecto. Fíjate que los pacientes con hipotiroidismo, yo los he diagnosticado en mi consulta porque han ido solamente por problemas de voz. Entonces le digo yo, ¿y tú no has notado en tu cuerpo el peso, cambio? Sí, sí, doctor. Yo lo refiero al endocrino y el endocrino me dice, sí, doctor, estamos en presencia de un hipotiroidismo.
Entonces yo la rehabilito, pero el endocrino le trata la parte médica del hipotiroidismo. Doctor, aquí hay un comentario que lo habíamos dejado en el corte anterior, estoy tratando de buscarlo, pero creo que no lo consigo, en Twitter, de esta persona que comenta que tiene un hermano que, como se le dice coloquialmente hablando, es gago, pero realmente la patología es disfemia o es disfémico. Disfémico, Así, lo correcto es decirle disfémico, pero uno, bueno, popularmente hablando, le dice, bueno, este muchacho es gago. Claro. ¿Qué pasa cuando esta persona tiene este problema al hablar? Y realmente a veces como que uno entra un poquito en desespero en llevarle la corriente a esta persona que tiene este problema o es disfémico, pero cuando está cantando, doctor, fluyen perfectamente. Ok, muy bien, fíjate bien. Disfémico es una patología del habla, ¿ok? Donde está alterado el ritmo del habla. Puede ser comenzando, puede ser entre conversación o al final de la conversación. Generalmente el habla es racional, tú tienes que pensar para hablar. En cambio el canto no es racional, es memoria. Y entonces nosotros tenemos la memoria auditiva en el área de Wernicke temporal, por eso es que los cantantes no tienen problema para hablar cuando cantan, porque es una memoria. Y lo que hace es repetir al escuchar la música. En cambio, cuando van a hablar que tienen que pensar, ahí es donde está el problema. ¿Y eso se corrige, doctor? Bueno, sí. Hoy en día se controla, porque hay patologías que cuando no sabemos la causa, no podemos decirle te la vamos a curar, pero sí la podemos controlar. Lo que te dije anteriormente con la diabetes. La diabetes no se cura, pero se puede controlar. Se puede controlar. Tú no comas esto, colócate tu medicamento. Ahora, ¿a qué edad yo puedo darme cuenta que mi hijo o mi hija tiene problemas de disfemia o es disfémico? Ok, muy bien. Generalmente el niño comienza a los 2 años, ya la madurez del cerebro, y a los 5, que es el borderline, como llaman los americanos, debe estar todo el cerebro totalmente madurado para el habla. Si el ambiente, el libro que yo estoy casi terminando, que se llama Los 3 ambientes de la comunicación humana, el primer ambiente que afecta el habla es la familia. ¿Por qué? Porque si tenemos una familia que es demasiado autoritaria y exigente, eso inhibe el habla. Y ahí es que comienza la disfemia familiar. Madres y padres exigentes. Se dice que por lo menos los hijos de los militares son más disfémicos que los que no son militares, porque ellos están criados en un ambiente de autoridad y quieren trasladar eso en la familia y los hijos se inhiben. Les da miedo. Les da miedo. Igualmente cuando tenemos una madre que es autoritaria, el niño rechaza hablar porque cree que se puede equivocar y eso hace que se altere el ritmo del habla y el niño se pega. Entonces yo me doy cuenta entre 4 y 5 años. De 2 a 5 años. De 2 a 5 años. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Inmediatamente acudir a un foniatra. El foniatra te estudia los ambientes, ¿no? Si es la familia, si es la comunidad, porque hay vecinos que se burlan y eso hace que se inhiba más, o si es la escuela. Esos 3 ambientes afectan en el habla. Coloquialmente hablando, bullying. Eso chalequeo. es correcto. Chalequeo. Lo primero, o sea, lo primero es chequear eso. Eso es. Entonces es muy importante, yo le he dicho a la señora, cámbialo de escuela, no hay ningún problema, ya está. Lo cambia de escuela, mejora el niño y se cura. Ahora, cuando el niño, yo me doy cuenta de un niño entre 2 y 5 años que tiene este problema, pero lo puedo atender, ¿no? Y sí, es mucho más rápido atajar hacerme cargo de esta condición. Pero de repente tiene 17 años y yo caigo en cuenta que mi hijo tiene problemas de disfemia. Ya entra un equipo multidisciplinario donde está el psicólogo, el psiquiatra, no solamente para el niño, también para la familia. Sí, claro, el entorno, totalmente. El entorno, porque ¿qué hago yo con tratarle el problema si todavía el entorno es igual? No he hecho nada. A ver, doctor, hay otras preguntas. Quiero dedicarme a la televisión y radio, pero tengo el tabique desviado. ¿Esto afecta mi tono de voz? ¿Solo la cirugía me puede corregir esta afección? Le preguntan. Para una aclaratoria, lo que le dije yo anterior,
el caballero tiene que pensar y le da una consulta foniátrica para que le evalúen el triángulo de la voz. ¿Por qué hay que activar el triángulo de la voz? Él lo acaba de decir, no es que le afecte el tono, le afecta es el timbre nasal que está en la nariz. Al tener un tabique desviado, él tiene una hiponasalidad, porque no se puede ampliar el sonido que se produce en la cuerda vocal. Entonces, sí hay que operarlo y después hacer una rehabilitación para que aprenda cómo moderar la voz con la nariz, porque ahí está un problema. Muchas personas, yo he tenido pacientes que tienen problemas de voz por problemas nasales y los opero y no se acostumbran a respirar por la nariz. Escribe Alfredo Araujo, los nódulos son susceptibles de convertirse en cancerígenos, pregunta. No, no necesariamente, en la práctica, cuando son cancerígenos. Eso son patologías benignas 100%, porque es un trauma, no vamos a saber, hay un abuso y mal uso de la cuerda vocal y es un choque permanente, y es como si tú te pusieras unos zapatos apretados. ¿Qué te pasa? Ay, te sale una llaguita, ¿no? Ay. Precisamente eso es lo que le pasa. Eso no puedo caminar. Eso es lo que pasa en las cuerdas vocales. Se te ponen los dedos así. Se te pone la cuerda mal usada y todo empieza a chocar y es lógico que sale un proceso inflamatorio. William Varela, tengo una pareja vecina que tiene un niño de 2 años que no dice nada, no habla, solo emite sonidos y gritos. ¿Esto es normal? Bueno, mira, si tiene 2 años, está prácticamente en la adquisición del habla. Creo que hay que esperar. Y lo que te vuelvo a decir, si el ambiente no es favorable, el niño va a tardar más en hablar. Escribe Carlis Castillo, buenos días, tengo 18 años, soy cantante y presento el problema que al momento de cantar un promedio de 5 canciones siento cansancio en mi voz al punto de quedarme difónica. Bueno, yo a la amiga cantante le recomiendo que vaya a la consulta de foniatría y evalúe su triángulo de voz para ver cuál de esas 3 ángulos de la voz está afectada. Escribe Cirela, toda la vida he tenido un problema al hablar. Consiste en que al comienzo las personas me entienden perfectamente. Luego hablo tan rápido que debo repetir. Incluso fue tratada, pero no vi mejoría. Bueno, la taquilalia también es una patología que hay que manejarla conjuntamente con los psicólogos porque es parte de una conducta, ¿no?, de esa persona. Generalmente si es ansiosa, si es impulsiva y necesita también un equipo multidisciplinario además del foniatra. Ahora, lo importante que es además estar como alerta, doctor, de nuestros propios cambios, ¿no? La voz es lo más nuevo que tiene el ser humano desde el punto de vista filogenético. El hombre vino al mundo sin el aparato fonador y en su desarrollo genético aparecieron las cuerdas vocales. Ok. Aquí hay una consulta que hace la señora Margarita. Lo que le vamos a pedir es que traten de reducir un poco el texto porque es muy largo, sí, no se puede leer tan fácilmente. Dice, mi nieto tiene 1 año 8 meses y cuando tenía 2 meses de nacido, una doctora le hizo la prueba acústica y diagnosticó hipoacusia grave. Según ella, el niño no iba a escuchar nunca y al siguiente mes el bebé, gracias a Dios, comenzó a responder a los sonidos. Su pediatra dijo que su nervio auditivo no había madurado a tiempo. Hoy el niño solo dice pa, agua y ya. No dice mamá, tete ni ninguna otra palabra. Guarda relación el no pronunciar más fonemas con su tardía maduración del nervio auditivo. ¿Qué recomienda? Bueno, en verdad hay que hacerle unas pruebas audiológicas. A esa edad no se hace audiometría ni tonal y vocal, se hace un escáner para ver a qué respuesta de sonido, de frecuencia, el niño puede voltear la cabeza. Yo creo que él, precisamente lo que estamos hablando, no ha ido a un foniatra, que es el que lo puede indicar cómo está su hijo. Ella fue por todos lados, pero no fue al especialista indicado. Por eso es que le está pasando eso. Doctor, ya para finalizar, recomendaciones finales en general para toda nuestra audiencia. Bueno, yo recomiendo que quieran más su voz, porque la voz es un mecanismo que utilizamos diariamente en la comunicación humana. Y sin voz no hay amor, no hay sentimiento, hasta los malos sentimientos, odio y todas esas cosas. Entonces, la voz creo que en Venezuela no le hemos dado verdaderamente
su apreciación que debe tener. Sí, ¿no? No, no, para Qué nada. bueno. Aquí todo el mundo trata la voz. Usted ve esos fraudulentos en YouTube, en todos lados, talleres, canto, tal, y yo le digo, bueno, ustedes pueden hacer todo eso, pero mande primero al especialista. Y usted ve instituciones haciendo cursos de locuciones, universidades haciendo cursos de locución. Por favor, si no tienen una certificación foniátrica, ¿cómo van a engañar a esos participantes? Y si no lo logran, se van a frustrar. Sí, ¿no? Entonces, no podemos seguir teniendo un mundo sin información. Y ustedes son información. Así es. Y sin buena comunicación. Exactamente. Porque una cosa es decir lo que pienso, pero distinto es que lo que yo quiero decir llegue correctamente. Eso Por es ejemplo, correctamente. que tenga el buen tono de voz, que no grites, porque bueno, de repente tú gritas. A veces gritas, pero porque no te estás escuchando. Eso es correcto. Te comes las palabras, voy para allá, voy para acá, me como las palabras. Entonces tú dices, wow, No hacen pausa. no hacemos pausa. Y viene el jadeo. Doctor, ¿qué es ese jadeo? Muy fácil. Tú no haces pausa, tienes que respirar y hablar por la boca. Ay, doctor, ¿cómo? Tienes que rehabilitar. Por eso la importancia, tú lo acabas de decir, del médico foniatra. El médico foniatra es el especialista indicado para todas las patologías de la comunicación ¿Hay humana. algunos ejercicios, doctor, para que nos pueda recomendar a diario o que nosotros podamos hacer en casa de respiración, de ¿Cómo no? pronunciación? ¿Cómo no? Que si nos ponemos el lápiz debajo de la lengua y lo que usted considere. Bueno, todos esos ejercicios fueron ejercicios de la mamá, del tío, y se han quedado en la historia. En el tiempo. En el tiempo. Pero hoy en día hay ejercicios más prácticos. Generalmente solamente con ejercicios lúdicos como tirar besitos, trompetilla de labio, trompetilla de lengua, punta de ejercicio de punta de la lengua, laleo, trateo, cantar como San Nicolás, hace que toda la musculatura de la orofaringe esté activa. Es fácil, doctor. Sí, fácil. Lanzando un besito. Haga como San Nicolás, jo, jo, ya está trabajando la orofaringe y la úvula. Tire besito, está trabajando los fonemas bilabiales. Haga trompetilla de lengua, un peito, está trabajando todas las vibraciones de la lengua. Todos esos ejercicios tan sencillos, pero importantes, hace que se mantenga toda la musculatura orofaringe activa. Doctor, excelente entrevista, excelente participación, muy catedrático. Por ahí le escribieron un comentario felicitando la forma en cómo nos explicó la importancia de tener en cuenta a un foniatra dentro de nuestra bandeja de especialistas. Bueno, A y aquí dónde hay buenos acudir. foniatras en Venezuela. No, yo sé que sí. Pero, bueno, y tenerlos además en cuenta para el momento de consultar a algún especialista. A veces nosotros pues no le damos valor a ciertas especialidades o venimos y nos automedicamos. Eso es muy malo. Entonces nos hacemos el tecito bien caliente y resulta que es peor para las cuerdas No, que vocales. un roncito, que esto. No, por favor. Agua es el mejor disolvente del mundo. Bueno, doctor Jaime Bracho, médico otorrinolaringólogo y foniatra. Su cuenta, doctor Jaime Bracho, por ahí usted puede ubicarlo. Sí. Esa es su DR cuenta Jaime Bracho. en En Instagram, en Twitter, en Facebook, DR Jaime Bracho. Mil gracias, doctor. A la orden. Amigos, hacemos pausa, ya venimos.